La entrevista. Muy bien, seguimos con más de Somos Tu Revista. Un saludo especial a todos nuestros televidentes quienes ya están sin duda entre las pantallas acá de Canal 25. Muy bien, ahora sí, entramos en contexto en este sector tan importante. Sabemos muy bien que en días pasados, lamentablemente, se llevó a cabo, se puede decir así, el asesinato de un candidato a las elecciones presidenciales allá en Ecuador. Pero no solo eso, días antes se asesinó a un alcalde, pero después de todo esto también hubo otros, este tema de balaceras y mucho más allá en el Ecuador. Pero pese a todo esto se llevó a cabo las elecciones allá para la presidencia de este país. Pero para esto vamos a, por favor, hablar con Carlos López, quien es especialista en comunicación política, y desde Bolivia nos vamos hasta el Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Luis? Un saludo nuevamente aquí a este programa de Somos Tu Revista. Un placer aquí saludarles desde Ibarra, provincia de Imbabura, en Ecuador, para darles a conocer más de cualquier pregunta, duda que tengan sobre la coyuntura electoral que está viviendo en estos momentos nuestro país. Un gusto nuevamente. Gracias. Estamos en contacto hasta Ecuador, gracias a Carlos López, especialista en comunicación política allá desde el Ecuador, Bolivia. A ver, Carlos, entremos en materia. Días antes de estas elecciones, el asesinato de un candidato, después se vino otro problema, también hubo otro amague que tengo entendido allá, una balacera también a otro. Días antes, semanas antes, a un alcalde, pero pese a todo esto, se llevó a cabo estas elecciones. Ahora hay dos frentes quienes están tal vez para la segunda vuelta. A ver, adelante por favor, Carlos, coméntanos. Claro que sí, José Luis, y buena atención con estos datos. Contarles que efectivamente, pues, como en una anterior entrevista habíamos contado, la segunda vuelta a partir del año 2017 tiene como este choque, ¿no?, entre una especie de correísmo versus anticorreísmo, ¿no? Tomar en cuenta que actualmente la candidata por la Revolución Ciudadana Lista 5, Luisa González, tiene más de 3 millones de votos en este momento. Quien le continúa en segundo lugar en este sentido es el candidato Daniel Noboa con 2 millones de votos. Hay una diferencia de 10 puntos entre estos dos candidatos, pero que el día de ayer en horas de la noche ya se confirmó esta segunda vuelta entre la candidata Luisa González y Daniel Noboa. En este momento ya se encuentra ingresadas el 93% de actas, en este momento, pues ya este día se culminará, se espera ya el 100% de las actas y conocer ya los datos finales sobre esta contienda electoral. El tema también es algo extenso, ¿no? Cómo algunos candidatos ha influido, a otros les ha perjudicado en este sentido. De ver cómo algunos han podido ascender, otros no, y pues algo que también vamos a seguir comentando en esta entrevista, mi querido José Luis. Excelente, muy bien. A ver, ahí podemos mostrar, por favor, antes ese cuadro donde están los dos candidatos. Por favor, podemos volver a reiterar ese cuadro, querido Carlos, mejor dicho. A ver, sin duda, pese a todo este problema, ahí está, gracias. Luisa González, ¿no? Revolución Ciudadana, 33.12%. Daniel Noboa, ahí está también con el 24.14% por la Acción Democrática Nacional. Querido Carlos, una consulta. Luisa González creo que va por la izquierda, ¿verdad? Y Daniel Noboa por parte de los empresarios, es un empresario, tengo entendido. Pero, a ver, ¿cómo va el tema de Luisa González? Me imagino que como va por la izquierda, debe ser un candidato aférrimo a lo que es al expresidente Correa. Bueno, claro, en ese sentido comentarle que ella viene de una línea, ¿no?, que es de izquierda, representando a un gobierno que ya estuvo durante 10 años en el poder. Luisa González, ella tiene un perfil que es abogada y también tiene un masterado en economía. Y pues la intención ahora es ver cómo puede en esta segunda vuelta tener esa intención de voto, esa captación de votos por parte de la ciudadanía para poder llegar a ocupar la presidencia, que es algo que a partir del 2021 se puede describir como una especie de pérdida. El correísmo no tuvo hace 2 años
el poder ejecutivo pues había ganado la oposición. Ahora es una nueva esperanza para los electores que apuestan a este proyecto político que nuevamente esté posicionado en la presidencia. Y Daniel Noboa, que ha sido la sorpresa, recordar también a su señor padre Álvaro Noboa, que también fue candidato y estuvo también en la contienda con Rafael Correa en el año 2007, donde hicieron sus primeras apariciones, y que ahora él ha sido la sorpresa, daba los argumentos que había mencionado en el debate, que han sido concisos, dio números, cifras, estadísticas, mantuvo una actitud relajada, y eso a su vez pues se ve también en tema de comunicación, cómo se replicó este mensaje, tanto en jóvenes, en TikTok también, que es ahora una herramienta que utilizan los políticos para poder seguir aumentando la interacción y el alcance que pueden tener con sus futuros votantes. Excelente, Carlos, sin duda ahí está, son dos frentes que van a la segunda vuelta, sin duda, pero a ver, querido Carlos, una consulta, a ver, ya que estamos hablando del tema de comunicación política, sabemos nosotros muy bien que tal vez los ecuatorianos, tal vez hay un apoyo, se puede decir, por el tema de las mujeres, ¿no es cierto?, a esta candidata mujer también para la presidencia del Ecuador. Se puede decir que vamos por ahí también, los alcances en cuanto al porcentaje que tiene esta candidata por izquierda, Carlos. Decir también en este sentido que, si bien es cierto, Luisa González es la primera candidata mujer que ha logrado ganar esta contienda, ¿no? Llevar el primer lugar y a su vez ir a una segunda vuelta electoral. Pero también destacar que pese a esa situación hay personas, entre esos tanto hombres como mujeres, que tienen esta oposición a la Revolución Ciudadana, al correísmo, esta ideología que se ha marcado durante 10 años en el país, y que algunos por esta situación pues rechazan a esta candidata. Otros por su parte, más del 30% tiene su aceptación. En la segunda vuelta se verá qué pesa más para la gente, si los gobiernos de izquierda o de derecha, pero no puedo destacar tanto que es el hecho que por ser mujer haya tenido un voto impactante por parte de las mujeres. Pues aquí lo que prevalece más es la ideología del correísmo, y por eso también es una cuestión de que destaquemos, ¿no? El correísmo tiene este porcentaje dado a la imagen que representa el expresidente Rafael Correa, porque si se deslindara estos candidatos y fueran por parte de otros partidos, hay esa probabilidad de que no obtuviesen la misma cantidad de votos que lo tienen representando a este movimiento, como lo es la Revolución Ciudadana, mi querido José Luis. Muy bien, excelente, gracias. Carlos López, especialista en comunicación digital allá, es un contacto hasta el Ecuador, sin duda, con referente a las elecciones presidenciales. Pero querido Carlos, una consulta, ¿cuál es la propuesta fuerte de la candidata por izquierda, Luisa? ¿Y cuál es la propuesta fuerte que tiene ahí también Noboa? ¿Cuál es esa propuesta que realmente da a muchos a pensar, a decir, a ver, ¿por quién vamos a votar? Claro, no, en el debate pues hay algunas ideas claras, ¿no? En este sentido, la candidata Luisa González había expresado dentro de sus intervenciones el recuperar la patria. Ese es el mensaje que ella instauró durante la ejecución del mismo, ¿no? Donde decía que tiempo atrás venían construyendo un proyecto político que tenía como finalidad darle dignidad a los ecuatorianos, recuperar el tema de la educación, las escuelas del milenio, una institución que quería parecerse a instituciones educativas grandes como lo era el proyecto de Yachay, que durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno no se le dio seguimiento y hasta tal punto se abandonó este proyecto. También recuperar el tema de la salud, que es lo que ella menciona, la seguridad, son comentarios generales que ella lo había hecho, y que en sí su mayor discurso dentro de este debate era: ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Dentro del candidato Noboa, pues él especifica más técnico, más estadístico, el tema de la economía, de la inversión extranjera, el tema también de preservar, también como lo es el tema del Yasuní, son los comentarios más fuertes que se echó. Y obviamente el tema de seguridad, no a un nivel un tanto utópico como fue con el candidato Jan Topic, que incluso en redes sociales se había mencionado ya de manera informal, ¿no? De manera jocosa, que nos quería traer a los Power Rangers, y eso tomar en cuenta que también genera un cambio dentro de la intención de voto de cada uno de la ciudadanía, ¿no? De los votantes. Entonces son esas las propuestas bases que ellos han hecho.
Luisa González un poco más emotivo, apelando a lo que ya se dio durante los 10 años del expresidente Rafael Correa. Daniel Noboa con una propuesta un tanto parecida a la del papá, un poco más relajada, pero comentando también que el tema de la economía, la preservación del Yasuní y la seguridad son ejes principales que se quieren tratar dentro de su eventual y futuro gobierno. Querido Carlos, y una consulta, ninguno de los candidatos se refirió con referente al narcotráfico y a estos grupos discúlpeme, de narcos que existen allí en el Ecuador. Nadie se refirió con referente a este tema del narcotráfico, Carlos. Todos los candidatos habían manifestado un sentir referente a esta situación del narcotráfico y cómo se está dominando Ecuador con estas organizaciones delictivas. No obstante, hay que destacar cuál va a ser el rol de cada uno, porque muchas veces estos procesos, como lo había mencionado, es un voto a ciegas. Pueden hablar dentro de un debate acerca del narcotráfico, y que sí lo han mencionado cada uno de estos candidatos, pero se ve si en verdad hay esa voluntad, una vez llegando al Poder Ejecutivo, de resolver estos problemas, y que no nos pase como ocurrió hace 2 años cuando el candidato Guillermo Lasso, y que ya está de salida, hablaba también de controlar estas mafias y demás, y la sorpresa que nos llegó, que tenía esos nexos con la mafia albanesa, cómo habían estos casos de corrupción, del Gran Padrino, entre otros, y tener mucho cuidado con eso. A su vez también hacer un mensaje para todas las personas en estas contiendas políticas, ¿no? Que libre de la idea política que tengan, pueden votar por quien ustedes gusten, siempre analizando, reflexionando su voto, pero evitar al máximo el tratar como ignorantes a los que piensan de manera diferente. Eso también recalcar, José Luis. Uy, perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Por último, una última consulta, querido Carlos. Ahora, ¿cuándo se llevarán las elecciones? Y una vez que se den estas elecciones, ¿tendrán todo lo que refiere a la seguridad policial? Porque seguramente en esta segunda vuelta ya se sabrá pues quién será el presidente o presidenta de este país, sin duda. Pero ¿tendrá toda la seguridad y las condiciones respectivas al ganador, querido Carlos? Bueno, en este sentido, decirles que el 15 de octubre se llevará a cabo el proceso de segunda vuelta. Todavía continuamos con el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso hasta el 29 de noviembre del presente año. Eso a nosotros también nos deja una gran incertidumbre. Se debería prever todas las medidas respectivas para poder sobrellevar la vida de cada uno de estos candidatos, especialmente que son las piezas fundamentales para esta segunda vuelta. No quisiéramos que exista otro atentado, ¿no?, con cualquiera de ellos, ni mucho menos con los candidatos que ahorita ya están posicionados en la asamblea, ya ganaron también estas elecciones, hay que destacarlo también. Otra situación también que puedo resaltar aquí para informarles es que el sí ha ganado en la consulta popular del Yasuní para que se pueda preservar, se pueda conservar. Entonces es un panorama que a nosotros todavía nos deja en esa incertidumbre. Deberían sí tener esas medidas, esperemos que no ocurra nada más, porque incluso días antes, ¿no?, de las elecciones, pues algunos candidatos también fueron víctimas de algunos atentados, entre esos el candidato Daniel Noboa, el candidato Otto Sonnenhösner, mientras se encontraba desayunando, aunque en este último el caso no fue que era un atentado contra él, sino era uno de los tantos crímenes que normalmente suceden día a día aquí en el Ecuador. Es una pena decirlo, pero es algo que también a nosotros nos tiene con esa duda. Esperemos que sí el gobierno, al menos en estos últimos meses, pueda hacer algo para seguir manteniendo todas las medidas de seguridad para cada uno de los candidatos y el proceso se pueda llevar de una manera tranquila y no vivamos otras situaciones de conmoción interna como fue con el exalcalde de Manta y con el ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos López, especialista en comunicación, sin duda política, allá desde el Ecuador hasta aquí, hasta Bolivia y particularmente a la ciudad del Alto a través de Canal 25P Televisión. Gracias, querido Carlos. Pero antes podemos ver, ¿no?, pequeño las dos fotos de los dos candidatos que ellos, este 15 de octubre, bueno, estarán rumbo a esta segunda vuelta para las elecciones de presidente de lo que es Ecuador, particularmente este país. Querido Carlos, sin duda, este 15 de octubre todos los ecuatorianos tendrán ese trabajo, se puede decir, de cumplir, ir a votar, porque ya sea por Luisa González o Daniel Noboa. Pero particularmente, Carlos, creo que cualquiera de estos dos candidatos, quien gane, es necesario que acabe con la delincuencia, pero acabe también con el narcotráfico allá en Ecuador, ¿verdad?
Así es lo que se espera, que terminen con el narcotráfico, con esta inseguridad que afecta en gran medida a la reactivación económica, puesto que pone en riesgo la vida de varios ciudadanos que salen día a día a ganarse el pan para su sustento, que más familias no puedan pasar necesidad, porque también el hecho de que existe inseguridad, más allá de que no permite trabajar tranquilos, también es una pena que existan grandes cifras de desempleo y subempleo en el país. Entonces lo único que se esperaría de cualquiera de los candidatos, sea Luisa González o Daniel Noboa, que lleguen al poder, pues que todas las propuestas que ellos han expresado en el anterior debate y que también van a expresar en el debate que tengan entre ellos dos, pues las cumplan, sean certeros con el pueblo, no les mientan y ya no exista más otros escenarios. Que recordemos, estas elecciones anticipadas se dan tras una muerte cruzada, un gobierno fallido, y es muestra de ello lo que estamos ahora viviendo. Eso es lo que se espera, y sobre todo también devolverle la dignidad a cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que confían en el proyecto político de cada uno de ellos, de que exista más educación, que la seguridad sea lo fundamental, la salud sobre todo, que existan servicios de calidad, que ya no existan tantos retrasos, que no nos tengan ahí a la espera de cuándo darnos un turno, por ejemplo, para hacernos atender, entre otras situaciones más. Que esa es la manera en la que nosotros podamos sentirnos tranquilos y más adelante podamos también seguir viendo si el proyecto político por el que le apostamos ahora pueda ser viable para el 2025. Muchísimas gracias, Carlos López, especialista en comunicación política allá desde el Ecuador. Gracias, Carlos. Estaremos atentos, sin duda, a cualquier información que tengas desde allá, los preparativos para esta elección este 15 de octubre, pero no solo eso, tal vez un contacto de allá, desde las ánforas, querido Carlos, sería muy interesante, mostrando todo lo que es este evento electoral allá en el Ecuador, rumbo a la elección de su presidente o presidenta. Sin duda, será muy importante, Carlos. Muchísimas gracias, sin duda, y estaremos en contacto hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, José Luis. También de mi parte, siempre aquí a las órdenes para lo que ustedes necesiten, para responderle cualquier duda, e igual agradecerles en gran medida el espacio, y sobre todo, pues, si no soy yo quien pueda atender también las entrevistas, sepan que también está a las órdenes Juan Arias, analista político internacional, quien también puede darles a conocer más detalles acerca de lo que se vive y de manera más profunda en el tema político. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo y sin duda esperemos que gane el mejor allá, pero que el que gane también de una vez por todas acabe con toda la delincuencia y el narcotráfico allá que persisten en el Ecuador. Gracias, Carlos, gracias. Carlos López, sin duda importante, un contacto allá hasta el Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos, especialista en comunicación política. Pero ahí está, este 15 de octubre se dará la segunda vuelta rumbo a las elecciones del presidente o presidenta del Ecuador.